voy a explicarte los 7 puntos clave para crear propuestas que conviertan. Y es que una propuesta no es solo un presupuesto. Tienes que olvidarte de eso. Y además, el precio no es lo más importante de tu propuesta, aunque tú creas que sí. Vamos a ver los 7 puntos. Lo primero, ¿quién? ¿Quién eres tú? Preséntate. Preséntate, pero no en plan, hola, soy Beatriz Torres y me dedico a hacer no sé qué, no sé cuántos. No, haz una presentación con copy, un texto de venta sobre ti mismo. Explica quién eres tú y qué puedes hacer tú para ayudarle a resolver el problema que tiene. Entonces diferénciate respecto a otros profesionales, que se quede contigo y no con los demás. Por eso tienes que hacer un texto en el que le expliques claramente quién eres y por qué tú. Segundo, haz un resumen de la situación inicial, ¿vale? Y de los objetivos. Esto es, ¿para qué vas a trabajar, ¿no? Cuando haces un resumen de la situación inicial, también das la imagen al cliente de que sabes de lo que está hablando, que conoces su situación, que te has tomado la molestia de investigar un poquito y de plasmarlo en un documento en el que se hace un resumen de esta es la situación inicial, estos son los objetivos y esto es por lo que lo vamos a hacer. Y después pasas a hablar de las acciones que se van a desarrollar para conseguir esos objetivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer anuncios de redes sociales, vamos a hacer un email diario, vamos a hacer una web o una landing page, o qué vamos a hacer, ¿para qué? Para conseguir esos objetivos que acabamos de hablar en la situación, en el resumen de la situación inicial. Después tienes que explicarle todo el proceso, decirle, mira, así lo vamos a hacer, esto es el cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, yo en mis propuestas les digo, lo primero que vamos a hacer es reunirnos media hora por Zoom. En esa reunión me vas a explicar qué es lo que necesitas, cuál es tu web, cuál es el problema que tienes, etcétera, etcétera. Y después de esa reunión yo voy a elaborar una propuesta, que no, presupuesto. Yo voy a elaborar una propuesta en la que te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Y si todo te encaja, vas al siguiente punto, ya das por hecho que si todo te encaja, el siguiente punto va a ser pasarte, en mi caso, un documento que me vas a tener que rellenar con toda la información necesaria para que yo pueda trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que me hayas dado este documento, yo tendré el material necesario para empezar a trabajar. Y aquí entramos en la siguiente fase, que es el calendario, ¿vale? Y tienes que poner un calendario porque sin calendario no hay nada. Y entonces, en esa misma propuesta le dices, estos son los pasos que vamos a seguir. La semana 1, te entregaré la página sobre mí de tu web. Entre la semana 2 y 3 te entregaré las páginas del servicio 1 y del servicio 2. Y explícale claramente el tiempo que tiene de revisión de tus textos. Vas a tener 2, 3, 4 días laborables para revisar esos textos y para hacer las modificaciones que tú creas necesarias. Es importante que cumplamos los plazos para que no haya demoras. Entonces, todo explícaselo con un lenguaje natural para que lo entienda, porque tú eres una persona, es con quien va a tratar. Entonces, escribe tu propuesta con tu propio lenguaje, porque es una extensión más de ti, ¿no? De tu trabajo. Entonces, estábamos hablando del calendario y después del calendario tienes que hablar del presupuesto. Ahora sí, pon los precios, pero no pongas los precios en plan una línea y pum. Desglosa todo lo que incluye. Todo lo que incluye. Puedes hacer un precio por partida o un precio total al final, que esté muy bien explicado, pero desglosa todo lo que incluye. Servicio de copywriting web
para bla 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 bla, que incluye la página sobre mí, 2 páginas de servicio, el contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que incluye lo pones, ¿vale? Incluso puedes poner, si tú lo consideras, el tiempo global que te va a llevar ese trabajo en horas o en semanas, ¿vale? Para que el cliente lo tenga claro. Y ahí lo que estás haciendo es adelantarte a una objeción y es, uy, se me hace caro, por ejemplo. Bueno, pero si tú pones que vas a dedicarle a su página web un mes de trabajo que son X horas, tampoco tiene que ser realista. No puedes poner que vas a estar un mes cerrado redactando 8 horas para él, porque eso no es realista, ¿vale? Pero sí puedes poner que a lo largo de ese tiempo tú vas a dedicarle X horas a ese proyecto. Con lo cual, él ya ve que es que esto no se hace de cualquier manera, que primero tienes que investigar, que luego hay una labor de redacción y que luego además está la fase de corrección. A mí me gusta incluir la revisión en la propia web, porque muchas veces, una vez que se plasma esa web en diseño, a veces se parten párrafos o no se cuadran bien los textos, entonces es simplemente ver que el trabajo está bien ejecutado conforme a los textos y a la disposición que tú has creado. Muchas veces se hace, bueno, pues por intentar ahorrar un espacio, pues se junta un párrafo y tú no quieres que ese párrafo porque necesitas un espacio ahí. No pasa nada, el diseñador le dices, oye, por favor, aquí me pones un espacio y me separas esto. Y no hay problema, pero haz una revisión del texto en la web. O si lo haces, por lo menos, inclúyelo en tu servicio. Si hay algo que decides, imaginar que es un proyecto muy grande y decides no cobrar el apartado de contacto, me lo invento, pues pon en la propuesta que ese apartado es sin cargo, que no es lo mismo que sin coste. Aquí estamos cuidando las palabras. Sin coste es gratis, no, sin cargo tiene un coste, pero no te lo cargo, ¿vale? Entonces, las cosas claras. Y redactas todo lo que incluye. Y después del presupuesto están las condiciones de ese presupuesto. Ponlo todo y no tengas ningún miedo. No incluye IVA, no incluye fotografías, no incluye tampoco ilustraciones, no incluye subir los textos. Imagínate que estamos haciendo un presupuesto de artículos para un blog. Bueno, si tú no eres la persona que va a subir esos artículos al blog, ponlo, no incluye la subida de los artículos al blog. En caso de ser necesario, será presupuestado aparte, con lo cual estás diciendo, oye, doy ese servicio si es que lo das, ¿vale? Lo puedo hacer, pero tiene otro precio. Y ahí tienes que poner todas las condiciones que tú consideras necesarias para cumplir tu trabajo. Y también las formas de pago. Si tu forma de pago es 50% a la firma del presupuesto y 50% una semana antes de la entrega del último material, lo pones. Ya está. Si tú cobras todo por adelantado, a la firma del presupuesto, lo pones. Y es que no hay problema. Todo bien explicado, es como la gente lo entiende. Y una vez, si te dicen, ay, es que no sabía, sí, mira, si te acuerdas, puedes ir al presupuesto y lo tienes en las condiciones que están justo en la última página, pues ahí lo puedes ver y tal. O sea, es que las cosas son más sencillas y el trato con los clientes son más sencillos muchas veces de lo que nosotros nos creemos. Por eso hay que elaborar propuestas que no son tarifarios ni presupuestos. Te voy a repasar, porque me he ido enrollando por el camino, te voy a repasar los 7 puntos para crear las propuestas que conviertan. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué debe elegirte a ti? ¿Para qué vas a hacer ese trabajo? ¿Cuál es la situación inicial? ¿Y cuáles son los objetivos que tiene el trabajo que vas a realizar? ¿Qué acciones se van a desarrollar en ese trabajo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es ese proceso de trabajo? Incluye siempre un calendario real con las fechas
que te impliquen a ti y que impliquen al cliente en sus revisiones de los textos. El presupuesto en sí, que serían los precios. Los precios, explícalos y ponlo todo súper desgranado. Y al final pon las condiciones. Estas son las siete partes de una propuesta. ¿Cómo puedes hacer esa propuesta? La puedes hacer en PDF. Puedes grabarte un vídeo y mandárselo al cliente. Puedes hacer una landing en Elementor o como tú en el formato que tú consideres. Puedes hacer una presentación en PowerPoint, etc. Los formatos hay muchos, pero sobre todo ten en cuenta esos 7 puntos clave a tratar en tu propuesta. También, si quieres ser innovador, puedes poner el precio al principio, pero esto ya te lo recomiendo si ya tienes más soltura, si llevas más tiempo en el mercado, si tus precios has conseguido estabilizarlos. Puedes poner el precio al principio y luego explicar, de forma que si al cliente él dice que ya no siga leyendo, ¿vale? Esa es una forma de hacerlo diferente, pero lo que sí que te recomiendo siempre es que lo presentes tú. Intenta evitar de todas las formas mandarlo por email, ¿vale? Dile, oye, ya tengo la propuesta, entonces si te parece nos reunimos, nos vemos mañana 15 minutos y te lo explico por Zoom porque así lo vas a entender mucho mejor y si tienes dudas me preguntas. Y ya está, esa es mi recomendación y es como yo lo hago. En caso de que sea imposible por circunstancias, vale, pues lo mandas. Pero sobre todo, sigue el guión que te acabo de explicar y no te olvides de ninguno de los 7 puntos para crear propuestas que conviertan.